Muy buenas noches, iglesia. Dándole gracias al Señor nuevamente por permitirme estar acá. Gracias a la pastora Esperanza. Y gracias, Señor, por permitirme ser un vaso para traer tu palabra. Gracias por permitirme compartir con tu iglesia, con tu congregación, Rocafuerte. Un saludo a las personas que están conectadas. No sé quién está, doña Alicia, doña Gloria. ¿Quién más? Lady Mar, Sarita, Cristina y su familia. Un saludo especial. Dios bendiga de donde se encuentren. Dios bendiga a cada uno de ustedes, a cada uno de su familia, a cada uno de sus hijos, sus trabajos, sus quehaceres. Que bendiga sus manos para que sean de bendición a otros. Señor, protégelos, guárdalos. Sobre todo, háblanos, que queremos escuchar tu voz, Señor, el día de hoy. Amén. Hemos venido hablando de oración y de oración, y hemos estado reunidos, orando. Hemos aprendido grandes cosas a través de esas oraciones o de estos personajes que hemos estado tratando, pero igualmente los martes el Señor también ha hablado, nos ha mostrado grandes cosas. Y en medio del estudio que había estado yo haciendo, recordé cuando era muy pequeño, todavía yo creo que tendría unos 8 años, 8 años, y mi abuela paterna, abuela, la madre de mi padre, me llevó una vez a una iglesia, creo que fue la primera vez que yo entré a una iglesia evangélica, a una iglesia pentecostal. Y habían bancas, ellos vivían en Sabana de Torres, habían bancas de iglesia tradicional, ¿sí? De esas de madera, así largas. Y yo entré con ella me dijo, acompáñeme. Yo no sabía para dónde iba. Como les digo, estaba muy niño. Y entré y empezaron a orar. Ellos empezaron a orar. No había un pastor o alguien, una figura ahí, sino simplemente empezaron a orar. Y todos se arrodillaron, porque ustedes ven que una de las cualidades de esa silla es que tienen una barrita y una tabla donde se puede uno poner de rodillas y poner los brazos sobre la silla enseguida. Y las personas empezaron a orar, pero muchos se volteaban. Y había algo especial ahí porque habían personas que lloraban mucho. O sea, el común denominador de esa oración era que las personas lloraban orando. Y pues imagínese un niño de 8 años en esa situación. Yo miraba a todo el mundo y yo pues estaba en el lugar equivocado, o no era capaz de hacer lo que ellos hacían, porque yo no era capaz de llorar, pero me sentía como extraño. Yo trataba de orar o de rezar, porque eso era lo que a uno le habían enseñado en su casa. No sabía lo que estaban haciendo, pero yo veía que todos lloraban y eso a mí me causó curiosidad. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué lloran? Resulta que cuando uno empieza la etapa de madurez y se convierte uno en adulto, empieza a tener grandes cargas. Yo molestando aquí en alguna ocasión decía que cuando usted decida, ustedes son muchachos y cuando deciden casarse, empiezan a llegar los recibos por debajo de la puerta. Uno empieza a entender que tiene otro tipo de responsabilidades, que tiene que ir a hacer algunas vueltas que uno de joven no hacía si los padres no lo obligaban, ¿sí? Y empieza uno a entender que ya no es tan fácil como levantarme a la hora que es y simplemente, mami, el desayuno, sino que empieza uno a tener cargas que uno mismo empieza a acumular. Omitar en esas oraciones de los márgenes nos decía
El Señor quiere tomar esas cargas, deje esas cargas. Y eso exactamente es lo que nosotros debemos hacer cuando oramos. Cuando oramos es lo primero que deberíamos hacer, quitarnos esas cargas de encima y entregárselas al Señor. No es fácil, por supuesto que no es fácil. Omar decía algo muy real. Hoy nosotros declaramos y decimos, yo suelto mi carga, Señor, te la entrego. Y muy posiblemente en 8 días, cuando nos veamos, traemos unas nuevas o volvimos y cogimos el mismo costal y nos lo echamos al hombro. Con las mismas cargas, porque suceden cosas durante la semana que nos hacen recordar esas cargas y vemos nosotros otra vez a tener. Pero esto hace parte de nuestra vida y eso aparte de nuestra comunión con el Señor y de la oración con el Señor. Por eso debemos entender que esto es personal. Al igual que la salvación, esto es personal. Mis cargas no son las cargas de otros. Y por eso cada uno de nosotros debemos buscar esa presencia del Señor, esa conexión con el Señor. Yo de pronto entendí de en medio de estas jornadas que hemos hecho que uno en ocasiones llega a la iglesia o a la congregación, como lo quieran llamar, y a veces uno no está motivado, llamémoslo así, o está distraído por las mismas cargas que uno trae, pero Omar decía algo real, uno es el que crea el ambiente, eso depende de usted mismo, no del que se para acá, el que tiene la voz o el que tiene la facilidad de hablar, no se trata de esa persona, se trata de uno mismo, porque uno es el que hace que esa atmósfera cambie, que uno trate de conectarse con el Señor, que uno trate de tener esa comunicación directa con Él. No se trata de la persona que está acá, no se trata si habla bonito, si habla fuerte, si habla claro, si se equivoca, si no se equivoca, si se viste bonito, si no se viste bonito, si es grande, si es chiquito, si es gordo, si es flaco, no importa. No importa. Y yo sé que eso a veces nos causa molestia. Yo sé que eso a veces nos distrae la persona que está ahí porque a veces somos tan buenos que somos capaces de juzgar a una persona que está hablando del Señor. Porque pensamos que lo hacemos mejor o porque simplemente no nos gusta esa persona. Yo les doy un consejo. Porque así como entendí lo que decía Omar, que cada uno de nosotros hace cambiar la atmósfera y depende de cada uno de nosotros, pues simplemente cierre sus ojitos y escuche lo que el Señor le quiere decir en una voz chillona, en una voz alegre, en una gritería, en una voz suave, ¿sí? Una voz hermosa, pero escuche el mensaje. Si no, si le fastidia a la persona que está delante, cierre sus ojitos y escuche el mensaje, porque el Señor siempre le hablará y siempre tratará de coger esa carga que usted está ahí, si usted se lo permite, si usted suelta ese costal de problemas. Entonces, si usted viene a la iglesia, viene a escuchar eso, lo que el Señor le quiere decir. La profecía más verdadera es la palabra del Señor. Y el Señor usa a que Él quiera. Así es, el que Él quiera, Él lo va a usar. Anteriormente, y otra de las cosas que yo veía en esa iglesia pentecostal era que existía la mala concepción de lo que era humildad. Porque yo tenía aparte de mi abuela, una prima, sí, una prima, ella era evangélica también, y el esposo de ella también. Y yo veía al pastor y a ellos con esas camisas manga largas que ya no eran blancas, eran beige. Y los pantalones corticos les quedaba saltacharcos, decía mi padre, y los zapaticos raspados. Para eso eso era humildad. Y eso no es humildad, es miseria, es escasez. Eso no es humildad. El Señor aborrece, dice la palabra aborrece, el hombre altivo.
el orgullo, ser soberbios. Yo tuve que trabajar o trabajé mucho tiempo y sigo trabajando sobre eso, porque yo reconozco que en muchas ocasiones en mi mundo de empresa, pues tenía ciertas comodidades y mi actuar era ese. Pero el Señor trabajó conmigo mucho tiempo y me enseñó muchas cosas y muy posiblemente todavía lucho con eso y les pido perdón si alguna vez ofendí a alguien, a la pastora, a toda la congregación, si alguna vez ofendí a alguien con mi actuar, con mi forma de ser o con mi forma de hablar. Yo simplemente siempre le pido al Señor que me use como un instrumento, como un vaso, para que sea Él hablando a los demás, que no sean mis palabras, que sean las palabras de Él. Porque Él, cuando nosotros nos paramos acá, Él nos habla a nosotros primero que todo, ¿verdad, pastora? Y nos hace, y nos redarguye y nos dice, y sí, es cierto. Y luego le habla a los demás. ¿Sí? A cada uno de nosotros nos habla de diferente manera. Y por eso hoy el personaje que vamos a hablar es tan importante en medio de esto que les he contado, porque es un tipo que era soberbio. Y hoy la iglesia ha cambiado mucho. Hoy la iglesia tiene otras comodidades. Ya no hablan de humildad por escasez. Hay iglesias muy hermosas que tienen un gran grupo de alabanza, que tienen un gran grupo de mujeres bien vestidos, un pastor o una pastora muy elegantes, un púlpito muy bonito, con aire acondicionado, con unos salones muy hermosos. Hoy lo hay. No tiene nada que ver con humildad. A veces, desafortunadamente, lo único que falta es la presencia de Dios, pero el resto lo tienen todo. Hay iglesias un poquito más, con menos recursos, pero donde la presencia del Señor se desborda. Pero nosotros a veces desde allá, desde las sillas, cuestionamos porque quisiéramos, porque queremos, porque por qué no tenemos un grupo de alabanza, o por qué no predica otro, por qué no predica. Pero recuerden, eso es personal. Cada uno de nosotros transforma nuestra atmósfera. Y no es una exhortación, un regaño. Simplemente es una introducción, un contexto a lo que vamos a hablar. Es un personaje que tenía de qué enorgullecerse. Era un personaje que tenía que su familia era adinerada, pero que a través del conocimiento del Señor, no tanto el conocimiento, porque es diferente, sino con el encuentro con el Señor, transformó su vida y entendió que todo eso era basura. Y ese no es sino Pablo de Tarso, o Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo? Saulo era un muchacho que nació, dicen, más o menos los estudios, los estudiosos, dicen que nació entre el año 5 y 10, digamos que entre el 5, el 10, el 7, después de Cristo. Entonces él era menor que el Señor 7 años. Si el Señor tenía 33 cuando lo crucificaron, ¿cuántos tenía Pablo? Matemática pura. 26. Era un joven, ay Dios mío, estos muchachos, 26 años, era muy joven cuando el Señor fue crucificado. Era un joven que nació en Tarso, en Cilicia, en la costa sur de Asia Menor, lo que hoy en día es Turquía. Esa era una colonia romana, pero que anteriormente había sido conquistada por Grecia. Recuerden que primero Alejandro Magno había conquistado todo eso, luego vino Roma y conquistó todo eso. Había mucha influencia romana, pero también había mucha riqueza de la cultura griega o helénica, que llamaban. Entonces, esa era una ciudad, allá en Tarso, Cilicia, era una ciudad de universidades, digamos que era un complejo universitario, donde por las costumbres judías también era obligatorio que los niños desde los 5 años se aprendieran la palabra del Señor.
lo que para ellos era la Torá en el judaísmo. Entonces él desde los 5 años ya estudiaba la palabra del Señor. Era uno de los perseguidores más encarnizados que había tenido la iglesia tradicional o la iglesia primitiva o la iglesia cristiana en ese momento. El hecho de haber nacido allá en Tarso, pues le dio la oportunidad de compartir con muchas personas que conocían la palabra. En ese entonces, pues, el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero conocía, o sea, tenía mucha riqueza en cultura, en filosofía, y tenía una facilidad para expresarse fácilmente. Pablo tenía esa facilidad porque había sido enseñado por uno de los rabinos más importantes de la época, que era Gamaliel. Él fue su profesor, digámoslo así, uno de los rabinos más importantes. Y otra de las características que tenía Pablo era que dominaba bien la lengua griega. Por eso se destaca después, más adelante, por ser el apóstol de los gentiles, porque él llega a todos los pueblos hablando en griego, que era lo que más o menos se dominaba ahí, aparte de los judíos que hablaban su lengua hebrea. ¿Sí? Algo más que tenía Pablo era que ese señor, ese rabino, era fariseo y él se jactaba, él era soberbio, era orgulloso de decir, no soy un simple fariseo, soy educado por fariseos. Fariseos eran aquellos que dominaban el Sanedrín, eran los que dominaban digamos, la iglesia o el grupo de ancianos de la iglesia, entre los saduceos y los fariseos, eran los que dominaban la iglesia. Él fue enseñado o doctrinado por ellos. Entonces él se vanagloriaba de decir que él había sido discípulo de fariseos. Eso lo encontramos en Hechos 23:6, para los que apuntan. Él mismo lo dice, en la práctica del judaísmo yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Gálatas 1:14. Él sabía, él aventajaba a muchos de los que simplemente venían a hablarle de la palabra, porque él era un instruido, él había nacido casi que en una ciudad universitaria donde no se hablaba sino de eso, de filosofía, de arte. Por lo tanto, él manejaba varios idiomas. Por lo tanto, era un tipo que nadie podía meterle los dedos a la boca con cualquier tema. Pero aún así, él persiguió a la iglesia. Él siempre encontró un choque con la iglesia primitiva o con los llamados cristianos, porque ellos veían al Señor Jesús como su Salvador. Recuerden que los judíos esperaban a un Salvador que los liberara de Roma, del dominio romano. ¿Sí? Y los cristianos hablaban del Jesús que con amor enseñó o abrió su corazón para perdonar a todos, que había resucitado de los muertos y les había enseñado el amor por el prójimo. Entonces, él no podía aceptar que un humano o un ser humano había venido y que ese era el Salvador que los judíos estaban esperando. Por lo tanto, con ayuda del Sanedrín, él era, básicamente se ayudaron dos, el odio que él tenía, más el Sanedrín encontró una herramienta perfecta para perseguir a la iglesia primitiva y se unieron los dos. El Sanedrín le daba los permisos para que persiguiera a la iglesia primitiva. Todo esto lo encontramos en Hechos de los Apóstoles. Yo en algún momento hicimos un estudio de Hechos de los Apóstoles y lo vimos, pero yo sé que ustedes leen la Biblia y lo han leído por ahí. Otro característica de él, rápidamente, era que él tenía la ciudadanía romana. Algunos estudiosos dicen que él tenía la ciudadanía romana porque él había nacido allá en Tarso. Tarso era una provincia romana, como les dije, que anteriormente había sido conquistada por Grecia, pero en ese momento era una provincia romana. Y el que naciera ahí era romano. Entonces él era
romano de nacimiento. El que nace en Santander, pues es santandereano, ¿sí? O envidioso, una de las dos. Su padre también era de ciudadanía romana, porque los padres de Pablo tenían dinero. Y al parecer, pues Roma le concedió la ciudadanía porque él nació allá. Y como tenían dinero, pues sus hijos, en este caso Pablo, pues también obtuvo la ciudadanía romana. Hay un versículo importante donde un tribuno lo toma y lo quiere castigar, lo quiere azotar. Y dice que lo ataron con correas. Entonces Pablo le dice al centurión, le dice, venga, le es permitido azotar, amarrar y azotar a un ciudadano romano. Entonces le dice, ¿cómo así? ¿Usted es romano? Claro que sí. Entonces él se va corriendo y le dice a su jefe, le dice, venga, el que tenemos allá amarrado y lo íbamos a azotar es romano. Se viene el centurión y le dice, venga, ¿usted es romano? Porque a mí me costó una gran fortuna ser romano, que me dieran la ciudadanía. Y Pablo le dice, a mí no me costó nada, yo soy romano de nacimiento. Y eso le sirve para que no fuera azotado por los mismos soldados romanos. Entonces, como ven, Pablo era todo un personaje que se podía tener soberbia, que podía tener orgullo, que era un tipo que irradiaba orgullo, ¿sí? Soberbia, y más contra la iglesia primitiva que empezaba a desarrollarse después de la muerte de Cristo. ¿Qué otra característica tiene Pablo? Pablo nos enseña que aunque él tuvo todo eso, una de las transformaciones de él que ahorita vamos a ver, él nos enseña que no importa quién seamos, no somos ni los más ungidos. Yo a ustedes les he enseñado que no hay uno más ungido que otro porque no tiene más aceite que otro. A nadie le han hinchado más aceite que a otro. Simplemente se deja usar más o menos por el Señor. Ungidos somos todos. Cada vez que el Señor nos usa para llevar su palabra o para hacer piedra de tropiezo al pecado. Él aprendió que no importaba todas las riquezas que él tenía, todo el dominio de la palabra, todo el dominio, lo que él había aprendido, toda la facilidad para hablar que él tenía, que todo eso no servía para nada y no le importaba si era judío, romano, griego, porque él entendió que la verdadera ciudadanía era la que nos daba el Salvador y era la ciudadanía celestial o la ciudadanía del cielo, que al fin y al cabo eso era lo que nosotros debemos aspirar, o es lo que nosotros debemos aspirar, la ciudadanía que nos da el Señor como sus hijos, ¿sí? Coherederos de lo que Él nos da, de coherederos de Jesucristo. Dice en Filipenses 3:20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. En medio de esas predicaciones que hacían los cristianos en las sinagogas, era tanto la rabia que Pablo les tenía, que en algún momento convenció al Sanedrín de perseguirlos y sacarlos de las sinagogas, y ahí es cuando encontramos un relato donde apedrean a Esteban y alcanzan a herir a Santiago, hijo del hermano del Señor, dice él. Él se va, Santiago puede huir, pero a Esteban lo matan. El relato cuenta que él tiene la ropa de Esteban, mientras que Esteban mira al cielo y es apedreado y muerto. Es la primera escena donde nos muestran a un Pablo completamente desenfocado, totalmente lleno de ira por la iglesia primitiva, por sus hermanos, porque son hermanos judíos. Y la pasión de Pablo, como se dan cuenta, es perseguirlos y acabar con esta secta cristiana. Eso lo vemos en Gálatas 1:3. Apoyados pues por sus amigos, los del Sanedrín, los fariseos y saduceos. Pero vamos a hablar más de tanto que hay que hablar de Pablo, porque prácticamente cuando hablamos del Testamento, pues hablamos de Jesús, pero hay un personaje importante ahí que es Pablo, porque casi todos los libros son escritos por Pablo,
y nos muestra mucho, y hay muchas situaciones de Pablo, pero vamos a enfocarnos en cómo se convirtió Pablo o Saulo de Tarso. Para eso vamos a ir a Hechos de los Apóstoles 9, desde el 1. ¿Me hace el favor? Santiago, ¿me ayuda a hacer la lectura? Por favor, hasta el 19. Con fondo de música, porque es que estoy como un fondo musical para que no nos distraigamos de la música que está afuera. Vale, ¿sí me escuchan? Tengo como, no sé qué es lo que se me quieren despertar las piernas o los brazos. No sé, pastores, si cerramos aquí. Usted me dirá. ¿Qué pasa con la conversión de Saulo? Dice que Saulo iba todavía, dice, todavía respirando a una amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y pidió permiso para ir a perseguirlos. Saulo estaba encarnizado a cogerlos, a atraparlos. Susana, aquí conmigo. ¿Sí? También está así que... y él iba a perseguirlos, pidió las cartas y se fue a perseguirlos. Dice que en el camino a Damasco vio una luz y cayó a tierra. Iba en caballo, en burro, a pie, no se sabe porque la Biblia, muy posiblemente a caballo porque iban cruzando un desierto, o en camello, no sabemos, pero cae. Lo importante es que esa luz resplandeciente lo hace caer. Y los que estaban junto a él quedan mirándolo y ¿qué le pasó?
¿Por qué se cayó? Dice que esa luz era el Señor hablándole y le decía, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? ¿Por qué me persigue? Dura cosa es dar contra el aguijón. Esa palabra no es sino, ¿por qué hace lo inevitable? ¿Por qué va en contra de lo inevitable? ¿Sí? ¿Por qué? No corra, no huya de mí, porque algo va a suceder en su vida. Pero Pablo dice que la lectura dice que cuando levantó su mirada, le quedaron como escamas en sus ojos y perdió la vista, no podía ver. Los hombres que iban con él lo metieron a Damasco, lo levantaron y lo llevaron allá. Él duró 3 días allá. Dice que él oraba en esos 3 días, pero tuvo una visión de que un hombre del Señor, profeta, iba a venir y le ponía las manos sobre él y él recobraría la vista. ¿Por qué oraba? Muchos dirían, venga, pero un tipo que perseguía la iglesia estaba orando. Sí, recuerden que él era un hombre que conocía. Él era judío y conocía de la palabra, de la Torá, de los patriarcas. Él conocía de eso. Él estaba orando sin comer ni beber y ciego. Pero Ananías, un señor, un profeta, el Señor también le da la visión y le dice, Ananías, sal y ve a la calle que se llama derecha. Me imagino que era por este lado, hacia la derecha, y ve a una casa de Judas. Allá está, o de un tal Judas, que allá está un tal Saulo, que perdió la vista. Por favor, vaya y haga que él recupere la vista. Y él le dice, listo, sí señor, pero venga, un pequeño detalle. ¿Usted sabe quién es Saulo? Él es el que nos ha perseguido, nos ha matado. Solamente ese pequeño detalle. Vaya porque él también lo está esperando. Ananías muy posiblemente llegó allá, se encontró con los soldados que iban junto con Saulo y pues obligado o por obediencia él ingresó. Él ingresó y dice que él le dijo, Saulo, el Señor me ha enviado, me ha dado una visión, me ha enviado, le puso las manos sobre sus ojos y le cayeron como las escamas y recobró la vista. Yo me imagino que también Ananías tuvo que haber echado hacia atrás un poco, porque de todos modos era Saulo el que los estaba matando. Pero Saulo en ese momento ya había escuchado la voz del Señor. El Señor le había dicho, venga, no vaya contra lo inevitable, o no de cosas contra el aguijón. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Venga, simplemente obedezca, haga, porque usted va a ser instrumento mío para convencer a otros. Recibió el combo completo, se le devolvió la vista, conoció al Señor, recibió el Espíritu Santo, porque dice que inmediatamente recibió el Espíritu Santo, fue lleno del Espíritu Santo y fue bautizado. Saulo tuvo el combo completo, aunque no tuvo que andar con el Señor 3 años como los otros apóstoles, pero le fue revelada a él todo el evangelio del Señor. ¿Por quién? Por él mismo, porque el Señor yo. Muy posiblemente en esos 3 días, cuando Pablo estuvo ahí llorando, ciego, el Señor le hablaba y él entendía lo que el Señor le estaba diciendo, porque decía que él no había conocido y a él le parecían blasfemia lo que decían los apóstoles en las sinagogas cuando predicaban. Entonces yo me imagino que él no entendía lo que hablaban. Como a veces nos sucede a nosotros cuando venimos a la iglesia y decimos, pero este man, ¿qué es lo que está hablando? ¿Sí? Porque, como les decía en un principio, depende de nosotros mismos. La atmósfera cambia por nosotros mismos. Él en ese momento, al estar ciego y al nacer sin comer ni beber, simplemente orando, él entendió y él transformó su atmósfera, tuvo un contacto directo con Jesús y él le explicó el evangelio y ahí sí lo entendió. Se convirtió, recibió el Espíritu Santo, fue lleno del Espíritu Santo y fue bautizado.
Qué hermoso que nosotros en medio de a veces de nuestra arrogancia, nuestro orgullo, nuestra altivez, tuviéramos un encuentro con el Señor, no para quedar ciegos, sino para entender las palabras del Señor, cuando el Señor nos habla. Qué bonito sería eso. A veces nos sucede eso. A veces necesitaríamos que el Señor, a veces esos bultos que nos echamos al hombro, son esas cegueras temporales. Eso que nos ciega, esos temores, esas cargas, a veces nos quitan o nos ponen un velo y no nos dejan ver más allá cuando el Señor nos está hablando. Porque tenemos esas cargas sobre nosotros. Pero dice que Él oraba. Él oró ahí, se dispuso, como a veces nosotros lo hacemos. No siempre, pero a veces lo hacemos. Y entendemos y escuchamos al Señor. Es importante eso. La conversión de Saulo nos da a entender que a veces pasamos por ese tipo de cosas, de cegueras temporales, donde la fe nuestra se termina, empieza la incredulidad, nos hacemos ciegos y sordos porque no entendemos, no escuchamos la voz del Señor, pero todo depende de nosotros. El Señor está ahí, en el camino a Damasco, en el camino a nuestra casa, en el camino a nuestro trabajo, en el camino a la iglesia, en el camino a la tienda. Ahí está el Señor, está hablando constantemente. Yo les decía en una predicación anterior, cuando nosotros oramos sin cesar, o sea, en cada momento, cada cosa que nosotros hacemos, le preguntamos al Señor, vamos por la calle, vamos en el bus, vamos, y estamos hablando con Él. Él nos aparta del pecado más rápidamente si mantenemos ese contacto con Él en cada momento. Y eso hacía Pablo después de esa conversión. Pablo, después de que habló con Ananías, él estuvo 3 años en Tarso. Para Tarso, duró 3 años estudiando, preparándose, volvió a Judá, pero obviamente los apóstoles, ninguno de ellos quería recibirlo, porque de todos modos él tenía esa marca de que él los había perseguido, ¿sí? Solamente Santiago lo recibió. Pero Santiago, porque querían asesinarlo, querían matar a Pablo, pues por todo lo que había hecho, porque de todos modos tenía su pecado. Inclusive él, la historia nos cuenta, pero le digo, en Hechos de los Apóstoles hay mucho de qué hablar de Pablo. Tiene que por una canasta para que no lo maten. Pero él entiende eso y entonces se va nuevamente, sale y Santiago lo envía bendecido y le dice, predique la palabra del Señor. Saulo se va y empieza a predicar y él se da cuenta que no solamente en Jerusalén y en Judá se podía predicar del Señor, que habían otros territorios donde se podía hablar de él. Y eso es lo que él hace y por eso lo llamamos el apóstol de los gentiles, porque él hablaba en griego y él podía entender y lo podían entender. Y se podía, como tenía tanta facilidad y había vivido y había compartido con varios, si tenía que hablarle a los judíos, le hablaba de Cristo. Si tenía que hablarle a los gentiles, que eran pueblos no judíos, pues les hablaba en griego. Si tenía que hablarle a los romanos, pues le hablaba a los romanos. Por eso las cartas paulinas hablan a los tesalonicenses, a los colosenses, ¿sí? A Corinto, por eso, a los Gálatas, por eso, porque él fue a muchos y en Hechos nos muestran todos los viajes que él hizo para hablar del Señor. Pero no fue fácil, porque él siempre fue tildado de traidor, porque él los persiguió. Pero aún así, Pablo entendió que sus riquezas y su orgullo era servirle al Señor. Él también tiene que defender su apostolado, porque lo cuestionaron, porque lo maltrataron, porque lo llamaron mentiroso, porque lo llamaron falso apóstol. Aunque él no convivió con los 12, porque no hizo parte de los 12, inclusive los 12 reemplazaron a Judas. ¿Cómo se llamaba el que reemplazó a Judas?
Susanita, ¿se acuerda? No. ¿Cómo? Matías, como loro y condorito. Matías. Pero en la Biblia no escuchamos de Matías, solamente en ese fragmento. ¿Sí? Pero digamos que Pablo fue el 13, entonces, el apóstol número 13, porque Matías reemplazó a Judas, entonces Pablo vendría siendo el número 13. Y él defiende su apostolado. Vamos a ver y el apostolado y el evangelio del Señor. Vamos a Gálatas 1, del 6 al 12. Clarita, ¿me ayuda leyendo esa porción? ¿Me hace el favor? ¿Es que tiene una voz hermosa? ¿Se dan cuenta? Él defendía su evangelio, el que el Cristo le había enseñado. Él no tenía que agradar a los hombres, no tenía que ser judío porque había sido alumno de Gamaliel, ni tenía que ser romano porque tenía ciudadanía romana y agradar a los romanos. Él agradaba a Cristo y enseñó un evangelio que Cristo le enseñó. Él vino, compartió con nosotros, murió, perdonó nuestros pecados y dio su cuerpo y su sangre por el perdón de nuestros pecados y nos regaló la salvación. Ese era el evangelio que Pablo predicaba. Sencillo, fácil. Acuérdese cuando él le predica a Agripa, un emperador romano, y Agripa le dice, por poco y me convences. Eso era lo que él predicaba. El Señor trajo una nación a través de Abraham, y Abraham tuvo un hijo y tuvo a Isaac. Isaac tuvo a dos y esos dos tuvieron a 12 y los 12 tuvieron de la raíz de Judá nació el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo creció, hizo su ministerio, murió por nuestros pecados, pero al tercer día resucitó, vino, nos dejó un consolador porque bajó el Espíritu Santo a nosotros y los apóstoles hablaron lenguas y a través de ese sacrificio somos salvos. Eso era lo que él predicaba. Ese era el nuevo evangelio. Y él lo respetaba y lo hacía respetar. Y él decía, yo no tengo que agradar a los hombres. Tengo que agradar al Señor. Eso era lo que Pablo enseñaba. En todas partes donde él fue, eso era lo que él predicaba. Y él decía, si viene otro y les predica otra cosa, es anatema. Esto es la verdad. Y a mí no me lo enseñó un hombre, me lo enseñó el mismo Jesús. Porque tuve una revelación con él, tuve un encuentro con él, tuve una ceguera temporal donde él me enseñó y me dijo qué debía hacer. Muchos de nosotros, el Señor, lo que yo empecé diciéndoles como contexto, muchos de nosotros nos paramos acá simplemente porque el Señor nos escoge y nos usa como los usa a ustedes. Puede ser que muchos de ustedes no se hayan parado acá, pero han encontrado en el camino a un amigo, a un hermano, a un familiar y le han hablado de Cristo. Eso es lo que el Señor hace, nos usa a cada uno de nosotros. Por eso no debemos juzgar al hombre, porque no debemos agradarle a nadie. Si se para aquí Omar, si me paro yo, si se para la pastora, si se para Lilianita, si se para Susana, don Pedro, que será un gran predicador, amén. Santiago, en nombre de apóstol Pedro. Esto, no se asuste, fresco que todavía, en su momento. Si
Señor decide servir, que le sirvan, simplemente somos vasos, odres, para llenar de buen vino. Pero les digo, si nos molesta la persona, cerramos los ojos y entendemos la voz del Señor. Escuchamos y el mensaje llegará a nuestras vidas. Pero él también defiende que él no es ningún aparecido, porque como querían algunos hacerlo entender, vamos a 1 Corintios 9, del 1 en adelante. Y vamos a pedir un pequeño fragmento de ahí. ¿Me ayudas? 1 Corintios 9, del 1 al 27. Amén. Ahí Pablo defiende, yo soy apóstol, igual que los demás, igual que los otros. ¿Y ya acaso no tengo derecho de comer? Porque lo cuestionaban porque le daban ofrendas. Pero resulta que él nunca recibía las ofrendas para él. Él las llevaba a pueblos que necesitaban. Porque en medio de su cultura, que también era, así como era obligatorio aprender a leer las enseñanzas del Señor, era necesario aprender un arte. Y él aprendió a hacer tiendas y de eso vivía. Y él nunca vivió de lo que le daban. Pero él decía, el buey es cuidado por el Señor, él trabaja, pero el Señor lo mantiene. Porque los que predican la palabra, más adelante lo dice, no pueden subsistir con lo que el Señor les da. Porque si está dedicado a eso, a llevar la palabra, pues debe ser sustentado por el Señor. ¿Y quién lo sustentaba? Pues el pueblo que les daba ofrenda, los diezmos, las ofrendas. Ahí él nos enseña eso. Él era cuestionado, pero jamás recibió. Él recibía, pero no para él. Él iba y llevaba a los pueblos más necesitados las ofrendas que otros pueblos que tenían mayor ventaja le daban, y eso lo entregaban. Otra cosa que nos enseña Pablo, a veces cuestionamos, les decía yo, la humildad. A veces cuestionamos el pastor porque anda en una camioneta o porque viaja en avión, debería viajar en burro, pero hoy los burros no sirven para cargar personas, pues tiene que viajar en avión, ¿sí? En las comodidades. No significa que sea más humilde o menos humilde. Y Pablo lo expresaba, y él expresaba y defendía su apostolado. Y hay muchos más versículos donde él sigue explicando por qué él también es apóstol. Y él, en medio, él triunfó mucho predicando a los gentiles porque él rompía los moldes tradicionales como la iglesia predicaba. Recuerda que él tuvo un encuentro con Pedro, porque Pedro no quería compartir con los demás, porque él era judío y quería judaizar a los creyentes, quería convertirlos en judíos, pero para él era abominación sentarse a comer con los romanos. Y hay una parte en Hechos que ve que Pedro es obligado
dado por el Señor básicamente a que vaya y comparta una cena. Pero Pablo lo llamaba hipócrita, porque cuando estaba con los gentiles o con los romanos, comía con ellos. El Señor le dijo, no llames inmundo lo que yo limpié, comida que en el judaísmo estaba prohibida, pero él lo comía porque el Señor lo obligó. Pero cuando estaba con los judíos, él hablaba de ellos, no hagan eso. Entonces Pablo le decía, no sea hipócrita, nosotros estamos acá para hablar del Señor y debemos compartir con todos porque el Señor abrió sus brazos y nos aceptó, y gracias a él, al Señor y a Pablo, nosotros conocimos del Evangelio. Hoy las naciones conocen el Evangelio gracias a este gran hombre, pero no solo él, Bernabé, Cefas, Lucas, Juan, todos ellos predicaron a los gentiles, pero él lo llaman el predicador de los gentiles. No debemos olvidar que Pablo nos dejó muchos escritos, muchas cartas paulinas, que si buscamos una actividad en específica, la vamos a encontrar en alguna de esas cartas. Si tenemos un problema y decimos, venga, ¿qué hay que hacer con esto? Busquemos ahí y ahí está la respuesta. No significa que eso sea como un diccionario y nos dé la definición, pero sí es una guía espiritual para nosotros. Y el Señor nos hablará a través de eso. Para eso es utilizado esas cartas paulinas, para estar aquí adelante y explicar la palabra del Señor. Él no lo dejó casi que todo masticado ahí. Y voy a darle algunos de los ejemplos. Si vamos a hablar de fruto del Espíritu, está en Gálatas 5:22. Ahí lo encontramos. Hemos escuchado y hemos predicado muchísimo, y ustedes han escuchado muchísimo del fruto del Espíritu Santo. Ahí está en la carta de él. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales no hay ley. De Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Él nos enseña el Espíritu Santo. Ustedes están haciendo en Teleyus el estudio del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí está. Pablo nos habla del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo. Él estuvo 3 años haciendo Teleyus. Antes de salir a predicar hizo todos los discipulados, 1, 2, 3, 4, hizo Teleyus, 1, 2, 3. Él hizo eso antes de salir a predicar, antes de presentársele a Santiago, porque Santiago era el apóstol de los apóstoles, como caso curioso ahí. Él era el hermano del Señor, era el apóstol de los apóstoles. Él era el que estaba en la iglesia. Pero también Pablo nos habla de las obras de la carne, 19. Manifiestas tedio, fornicación, inmundicia, la hechicería, pleitos, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales he dicho antes que los no heredarán el reino de Dios. La pastora nos explicó aquí en un gran corazón todas las cosas de la carne. Muchas de esas todavía, esas pequeñas zorras que nosotros nos cuesta alejar. Todavía tenemos cosas, obras de la carne. Todavía nos cuesta dejar. Eso nos lo enseña Pablo también en uno de sus escritos. Nos da los dones del Espíritu Santo en 1 Corintios 12:4. Mas ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Pero hay diversidad de operaciones, pero Dios hace todas las cosas en todos, que sean el mismo. A unos les da manifestación del Espíritu porque a algunos hay dado palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, con el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades, el mismo Espíritu, a otro al otro profecía, al otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Pero todo esto lo hace el Señor. Yo no debo esperar
vanagloriarme porque yo hablo en lenguas o porque yo tengo don de ciencia o porque tengo don de fe o porque tengo don de sanidades. Porque esto lo hace el Señor. Y por eso debemos entender que el que se para aquí simplemente es un vaso que el Señor está usando, que el Señor está tomándolo y sanando a una persona a través de ese vaso. Y eso es lo que debemos entender, que cada uno de nosotros transforma la atmósfera, que si nosotros creemos, vamos a ser sanos, porque nosotros lo creímos, porque yo puedo escuchar a un gran profeta sanar a una persona porque lo tomó del brazo y le dijo, eres sano en el nombre de Jesús. Yo puedo repetir lo mismo, voy con otra persona y le digo, eres sano en el nombre de Jesús. Muy posiblemente no va a pasar nada, porque el Señor no me, lo estoy haciendo en mi carne, ¿sí? No en el espíritu. Y Pablo nos enseña eso. Por eso debemos orar, debemos tener comunión con el Señor, porque al fin y al cabo el Señor es el que lo hace y estar dispuestos para que Él nos use en cualquier momento. Y Él va, por eso la carga que nosotros estamos se nos hace pesada porque nosotros no entendemos eso, porque el Señor está queriendo quitarnos ese bulto encima, pero nosotros no dejamos, dejémoslo que Él nos use y soltemos esa carga. Yo sé, como les dije al principio, es difícil y posiblemente en 8 días vengamos con otra carga diferente. Pero el Señor va a hacer lo mismo y nos la va a quitar. No nos preocupemos por eso. Pero si queremos hablar de otro tema, Pablo también nos lo explica. Algo que es todavía más peligroso, el matrimonio. Pablo nos habla del matrimonio a través de Corintios. Dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer su deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino del marido, ni tampoco él tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Dice aquí algo importante. Dice aquí algo importante, dice que la mujer no se separe del marido y se separe, quedarse sin casar o reconciliarse con su marido. No abandone a su mujer. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no lo abandone. No lo abandone. Ore por él. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, no lo abandone. El marido es incrédulo, simplemente ore por él y él será santificado por la mujer. Muchos de nosotros llegamos acá porque nuestras esposas oraron durante muchos años. Más nuestra congregación que es en mayoría mujeres. Yo creo que ellas llegaron aquí y oraron por nosotros para que nosotros viniéramos acá. No hay que separarnos, no hay. Él nos habla del matrimonio. Pero hay muchas otras cosas que Él nos habla. Él nos habla que no somos de nadie, que somos de Cristo. En 1 Corintios 1:11. Porque a veces decimos que no, que es que, y por eso la iglesia ha perdido tanta fuerza. Nosotros deberíamos ser fuertes y haber conquistado el mundo, como Él lo hizo, a muchos territorios. Pero nosotros nos separamos, porque nosotros somos de alguna denominación, de los Jesús solos, o somos, no sé qué, de las asambleas de Dios, o somos de la no sé qué. Y Pablo nos enseña que no somos de nadie, somos de Dios. He sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero cada uno de vosotros, yo soy de Pablo, o yo soy de Apolos, o yo soy de Cefas. No, nosotros somos de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por nosotros? No, nosotros no somos de las asambleas, ni somos de cuadrangular, no, somos de Cristo, somos cristianos, amamos a Cristo y por eso nosotros perdemos fuerza y valor para ir a conquistar las naciones, porque estamos divididos, porque entre nosotros mismos nos cuestionamos. Ese era el problema. Y Pablo lo enseñaba.
Venga, no peleen. Lo importante es que haya alguien ahí hablándoles el verdadero evangelio de Cristo, que murió por nosotros, que murió en la cruz por nosotros, que nos dio la salvación. Eso era lo que Pablo enseñaba. Y eso era lo que él nos enseña en todas las cartas que él tiene. Ahí eso nos enseña. Pero Pablo era un hombre de oración. Era un gran hombre de oración. Y le voy a dar algunas de las oraciones que él hacía. Hay algo especial en la oración de Pablo y era su forma de hablar. Yo le decía a ustedes en una prédica, cuando hablé de Abraham, que no era necesario poner palabras adornadas en nuestro vocabulario para hablar con el Señor. Y ponía el ejemplo de Fabián. Fabián, cuando le va a pedir a don Pedro algo, no le dice, grandísimo Padre Celestial o grandísimo Pedro, tú que trabajas, dame para comerme una hamburguesa. Porque él tenía comunión con don Pedro y simplemente le dice, papá, regáleme una hamburguesa. O papá, mira, ahí están los vueltos porque me compré una hamburguesa. Por la derecha le quitan a uno la plata. Pero porque hay comunión. Entonces nosotros, si aprendemos a tener comunión con el Señor, pues hablamos sin faltarle al respeto, obviamente, ¿no? Hablamos con él. Pero Pablo tenía una forma especial de hablar. ¿Por qué? Porque como les dije al principio, él fue instruido. Él fue instruido en una academia. Él tenía forma de versear muy fácil, de hablar. Tenía el don de la filosofía, ahora de la ciencia. Y por eso en las oraciones de él escuchamos cosas como, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, que en vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios para quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Eso está en Romanos 1, 8 al 10. Pablo le está diciendo al Señor, yo le pido al Señor por ustedes y le pido que me dé fuerzas para ir hasta allá para volver a hablar con ustedes. Eso era lo que Pablo le está diciendo. Pero Pablo usaba esa forma de hablar porque era un hombre instruido en letras. Yo tuve un compañero, o tuvimos con mi esposo un compañero en la universidad que él era letrado así, el profesor Roger. Y él difícilmente cuando hablaba con uno repetía dos palabras, repetía la misma palabra en una oración. Él tenía un montón de palabras que sacaba y hablaba y se expresaba tan bonito y uno se quedaba como, oiga, hay muchas palabras en el español para uno decir una cosa, pero nosotros siempre en una frase ponemos la misma palabra 3 veces. Pero ellos no, porque ellos tienen esa facilidad o han estudiado eso. Esa facilidad la tenía Pablo y en muchas oraciones lo demuestra. Hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Romanos 10:1. Gozados en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración. Romanos 12:2. Y así hay una lista interminable de oraciones que a través de sus cartas, Pablo era un hombre de oración, un hombre que se postraba a orar al Señor y tenía mucha comunión. A través de sus viajes siempre refleja en sus oraciones intercesión por sus pueblos o por los pueblos que él visitó. Él pedía por ellos, siempre decía en sus oraciones o en su forma de hablar, él decía, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando a Dios por el pueblo de, por ejemplo, él intercedía por esos pueblos para que no pelearan, para que se amaran, para que entendieran, para que no dieran pasos atrás, para que se siguieran instruyendo en la palabra del Señor, porque él nunca se estuvo ahí, para que no dijeran que eran de Pablo. Él llevaba el mensaje y dejaba a alguien ahí que tomara esa iglesia. Y él viajaba y llevaba. ¿Era apóstol o no era apóstol? Era un apóstol real que llevaba la palabra. Pero él oraba de esa manera, intercedía. Él no llegaba a interceder por los demás. Yo les decía que era importantísimo el grupo de intercesión de la iglesia y debemos orar por ellos, porque ellos tienen aquí un montón de problemas que nosotros traemos, un montón de cargas, y ellos oran por cada uno de nosotros. Debemos orar por ellos para que ellos se fortalezcan,
para que ellos no decaigan, porque es muy difícil orar por otro cuando usted tiene un montón de problemas encima, cuando usted lo están llamando para cobrarle, cuando usted está que pierde su matrimonio, su casa, su vehículo, su trabajo, su esposa, sus hijos, y tener que orar por otro, y uno lo llama, venga, oren por mí, es que me duele una uña. Y ellos oran aquí, el grupo de intercesión, madruga a orar por nosotros. Eso hacía Pablo. Pablo nos enseñaba a interceder por los demás pueblos. Él oraba constantemente. Y hay muchas otras oraciones. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. 1 Corintios 16, 23. 2 Corintios 12, 14, 16. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Él oraba por... Pero también oraba los... Y oramos a Dios, mal hagáis, no para que vosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados, para que nada podemos contra la verdad. 2 Corintios 13, 7. Él hablaba para que ellos continuaran por el buen camino y no intercedía por esos pueblos, pero también pedía oración por él constantemente, porque él sufría. Él nos enseña que fue un tipo que sufrió bastante. A ver si lo encuentro por acá. Él fue apedreado. En una ocasión, él fue a Grecia y fue apedreado. Y lo vieron muerto. Misterio, porque no se sabe si el Señor lo resucitó o simplemente se hizo muerto. Porque la Biblia no nos muestra el que fue apedreado y sacado a las afueras de la ciudad. Y él se levanta, se sacude y echa otra vez para adentro con los restos de apóstoles y se va para la sinagoga a seguir orando, y al día siguiente pues se va hacia otro pueblo. Si lo apedrearon, muy posiblemente estuvo casi muerto, pero el Señor muy posiblemente lo protegió y él simplemente se levanta, se limpia el polvo y arranca otra vez para adentro. Fue azotado, fue encarcelado, fue náufrago en uno de sus viajes. ¿Sí? Él pasó por muchas dificultades y nosotros tenemos dificultades. Él pasó por muchísimas dificultades, pero siempre oró al Señor. Pero él pedía oración para él. Le decía a los demás, oren por mí, por favor, para que yo pueda ir a visitarlos, para que yo pueda hacer mi travesía. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea liberado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos de Jerusalén sea acepta. Romanos 15, 30. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. 2 Corintios 1:11. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, como debo hablar. Efesios 6, 18, 20. Porque sé por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Él pedía que oraran por él para que lo liberaran. Filipenses 1:19. Perseverad en oración, velando en ella en acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Colosenses 4:2, 4. Él pedía para que, por favor, habla, porque él sufrió muchísimo, él fue golpeado muchísimas veces, encarcelado. Incluso el Señor lo manda a Roma, pero él sabía que lo iban a matar allá, que lo iban a encarcelar.
Pero él aún así obedeció y él decía, venga, oren por mí. Y aún así los apóstoles decían, no, pero no vaya, si allá que allá lo van a coger. Tengo que ir. Y él iba, pero él les decía, venga, oren por mí, oren. Jesús pidió oración por él. Recuerden, no son capaces ni de orar una hora. Y él le dice al Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Y le había pedido a sus apóstoles más allegados que oraran por él. Así Pablo nos enseña que nosotros también no somos de piedra, nosotros necesitamos oración, cada uno de nosotros. Por eso hay que decirle a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros maestros, a nuestros líderes, oren por nosotros, porque estoy turbado, estoy cargado, tengo dificultades, tengo un matrimonio que se está acabando, tengo un hijo que tiene problemas, tengo una madre enferma, yo estoy enfermo. Oren por mí. Nosotros también necesitamos oración, pero los demás también. Y eso es lo que la gran enseñanza de Pablo, para terminar, y terminando, es eso. Pablo nos enseña eso, a vivir en oración constante, a pedir por los demás, por los problemas de los demás, a no creernos grandes cosas porque simplemente somos vasos. Y él dice, doy por perdido todo lo que tengo, riquezas, estudio, ciudadanías, todo por el amor de Cristo y poder tener la voluntad y el denuedo, la valentía de poder seguir predicando la palabra de Cristo. Eso era lo que él pedía, poder seguir, continuar visitando más pueblos y seguir hablando de Cristo. No le importaba la riqueza, no le importaba las ciudadanías que él tenía, no, aunque él lo utilizaba como herramienta para poder llegar a ciertos lugares. Era tan conocido que él fue a Grecia a hablar en Atenas, en el Areópago, donde hablaban, ustedes, me imagino que saben, de toda la mitología griega. ¿Sí? Inclusive ellos sanan, con Bernabé creo que sanan a un tipo que está en unas escalinatas que es cojo y lo sanan. Y dicen que es Zeus y Mercurio. Y van y le traen una ofrenda y él dice, ellos se rasgan la mano, venga, no, nosotros somos hombres igual que ustedes. Y ellos están diciendo que no, que ellos eran dioses, porque ellos creían en muchísimos dioses. Y él va allá al Areópago con el valor de ir a hablar contra personas que supuestamente son los dueños del pensamiento. Aristóteles, Platón y todos ellos vienen de allá. Y había un lugarcito que decía al Dios desconocido. Y él decía, venga, pero ¿cómo les hablo a estos tipos? Y él vio el mensaje ahí. Él era el único que no había una imagen. Al Dios, este es. Y empezó a hablarles. Ese que ustedes no conocen, de ese vengo a hablarles. Ese es un tal Jesucristo que nació de una tribu y vino y les explicó el evangelio. Sencillo. Así debemos hablar nosotros. Sencillo, el Señor nació de una tribu, de Judá, a través del Espíritu Santo. Utilizó una mujer y nació, hizo su ministerio, fue bautizado, nos enseñó a amarnos los unos a los otros, amarlo a Él sobre todas las cosas, pero nos dio un don, un regalo inmerecido, perdón, que es la gracia, que debemos tomarla, porque usted tiene libre albedrío de tomarla o no tomarla. Por eso siempre he enseñado que la salvación no se pierde, porque usted no puede perder un regalo que no ha recibido. Pero el día que usted la recibe por la gracia, por fe, creyendo todo el cuento que echa Pablo, que casi convence a Agripa, desde Abraham, todo lo que hemos hablado, Abraham, Moisés, David, todo lo que hemos estado hablando aquí todos, Liliana, Oma, la pastora, yo, todos esos personajes, ese es el evangelio que predicaba él. Todo eso él predicó, nacieron 12, de esas 12 tribus viene la raíz donde nació un Jesucristo, que murió por nosotros, que derramó la sangre por nosotros, que celebramos la Pascua y celebramos la partida del pan y el vino. 1 Corintios 11, 23. De lo que me enseñaron les voy a enseñar. El día que el Señor terminada la cena, tomó el pan y lo partió y nos lo dio y dijo, este es el pan, esto representa mi cuerpo que será golpeado, será maltratado, pero es dado por ustedes, por los pecados de ustedes. Y luego de terminada la cena, tomó la copa
y tomó el vino, y esta es la sangre que representa, esta es mi sangre que voy a derramar allá para el perdón de los pecados. Eso lo enseña Pablo ahí. Eso es lo que, ese era el evangelio. Y él dice, el que venga y les enseñe otra cosa, si baje un ángel y les dice, no, es que Jesús no era Jesús. Venga, eso es anatema. No lo crean. No lo crean, porque ustedes ya creyeron en un Jesús, en la resurrección, que Él los va a salvar, que Él les prometió grandes cosas, que Él tiene grandes cosas prometidas para cada uno de nosotros, y nosotros, nuestros ojos lo van a ver, porque yo estoy seguro, yo creo en el Señor y tengo fe que nuestros ojos van a ver todas esas bendiciones que el Señor nos ha prometido. Ese es el verdadero Jesús, el que nos liberó, el que nos dio la salvación, y debemos aferrarnos a eso, y debemos continuar orando y pidiéndole al Señor para que nos ayude, porque este trabajo no es fácil. El Señor dijo, esta vida no es fácil. Y vamos a tener problemas como los tuvo Pablo. De pronto no nos van a golpear, ni nos van a encarcelar, ni nos van a azotar. Ni tenemos 3 ciudadanías para defendernos. ¿Sí? Pero si el Señor nos quiere usar, vamos a usar. Vamos a permitir que el Señor nos use. Si el Señor quiere bendecir a otro a través de nosotros, hagámoslo, permitámoslo. Escuchemos la voz del Señor a través de nuestras oraciones y Él nos va a mostrar a quién debemos bendecir. No queremos ser Jesús, no queremos ser Dios más buenos que Él. Simplemente vamos a obedecer lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas y quiere hacer con otros. Seamos simplemente odres, buenos odres para llenarlo de buen vino, para llevar la palabra al Señor y bendecir a otros. Por eso yo siempre en mis oraciones pido que sus manos sean de bendición para otros, sus trabajos, sus estudios, sus quehaceres. Así yo no trabaje, esté en mi casa haciendo una labor de hogar, eso sea bendición para otro. Simplemente porque salude a mi vecina y le diga al Señor la ama, o si ella tiene un problema y me escucha a través mío, el Señor va a poner palabra para que le diga a esa vecina. Por eso yo siempre le pido que nos bendiga y que bendiga nuestras manos, nuestros pies, nuestro caminar, para hacer de bendición a otros. Iglesia, discúlpeme tanta palabrería, si lo toman así, simplemente es el Señor hablando. Quería que conociéramos a un gran tipo, a un hombre que Él usó, que aunque lo persiguió, porque lo persiguió a Él, a su iglesia, lo convirtió en uno de sus mejores apóstoles. Un tipo que se destacó por llevar la palabra del Señor. Y hay muchas cosas que hablar de él, muchísimas. Si fuéramos a cada uno de sus viajes y a cada una de sus cartas, encontraríamos muchísimas cosas que hablar de él. Pero el mensaje principal es oren. Oren sin cesar, oremos sin cesar. Pidiendo por nosotros, por los demás. Para que el Señor haga y nos use conforme a su perfecta voluntad. Amén. Y no se preocupen, que el Señor nos va a bendecir, nos va a dar todas sus promesas y va a tener en cuenta esas cargas que tenemos nosotros. Que ojalá la próxima vez que nos encontremos sean menores, sean más pequeñas y pesen menos. Te lo pido en el nombre del Señor. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Padre poderoso, te damos gracias en esta noche, Señor. Te doy gracias por cada familia, para cada niño, cada adulto, cada mujer y hombre que encuentra en este lugar, por sus familias, por sus hogares, por sus trabajos, por sus manos, por sus quehaceres, por mi vida, por mi familia, mi esposa, mis hijos, Señor, por la pastora Esperanza, que es la cabeza de esta congregación, por su mami, sus hermanas, sus sobrinos, Señor. Bendícenos a cada uno de nosotros y a cada familia que representamos. Gracias por tu palabra, Señor. Tú has hablado y nuestro corazón ha escuchado, Señor. Y queda un granito ahí, una semilla que pronto dará fruto, Señor. Yo lo creo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.